buenos días, que Dios los bendiga en esta mañana, un día en lo cual celebramos nuestra relación con el Señor Jesucristo, tiempo de alabanza, tiempo de adoración, y también es tiempo cuando su pueblo se reúne para estudiar su palabra. Y en esta mañana el Señor me ha dado la dicha de poder compartir con ustedes parte de la palabra de Dios, una porción, y seguimos con el tema de la gracia y la misericordia de Dios. Y antes de comenzar quisiera hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia. Señor, celebramos ese profundo amor que tienes hacia nosotros, aunque somos inmerecedores de ellos, no lo merecemos para nada, pero tú nos has dado tu gracia, tu misericordia, tu amor, y los que ponen su mirada en ti, fe en el Señor Jesucristo, recibimos de ti tantas bondades. Y en esta mañana, cuando vemos esta historia y esta profecía, Señor, alúmbranos y ayúdanos a ver cómo tú has trabajado, cómo tú has sido fiel y has cumplido tus promesas por medio de toda la historia, y lo sigues haciendo y lo haces en nuestras vidas. Gracias por tu palabra y gracias por esta mañana. Esto lo pido en nombre de Cristo. Amén. En esta mañana vamos a mirar una historia que se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos del 57 hasta el final del capítulo, versículo 80. Y es una historia que está ligado con el nacimiento de Jesús. Y es la historia de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth, una pareja judía. Zacarías un sacerdote y Elizabeth su esposa. Zacarías es los dos son avanzados en edad y sin hijos. Y la historia del nacimiento de Jesús, o todos esos eventos alrededor de la historia del nacimiento, comienza con Zacarías. Y Zacarías le tocó ser el sacerdote que entra en el santuario, el lugar santo, para ofrendar, hacer incienso y ofrendar delante de Dios. Y en ese momento se le aparece el ángel Gabriel. Y Gabriel le da la buena noticia de que sus oraciones han sido contestadas y Elizabeth va a quedar embarazada. Ahora, una historia muy parecida a Abraham y Sara. Y ya que están avanzados en edad, él dice, ¿y cómo va a ser eso? Somos viejos. Y Gabriel le dice, yo soy Gabriel y yo estoy delante de la presencia de Dios, y Él me mandó a darte estas buenas noticias. Y le dice, y ya que no me creíste, vas a quedar mudo. Y yo creo que no solamente quedó mudo, pero también quedó sordo. Y lo vamos a ver después. Entonces él sale sin poder hablar, y por señas se dan cuenta la gente que él tuvo una visión o algo. No saben toda la historia. Entonces él regresa a su esposa y ¡qué sorpresa! Ella queda embarazada. Y entonces, comenzando con versículo 57, habla de que Elizabeth
nace ese bebé, es un hijo que cuando es tiempo de circuncidarlo y presentarlo delante del Señor, todos los vecinos, todos los familiares dicen, lo vamos a nombrar Zacarías. Y Elizabeth dice, no, él se va a llamar Juan. Entonces dice, pero Elizabeth, no hay ningún Juan en tu linaje, no hay pariente, el papá se llama Zacarías. Y entonces hicieron señas a Zacarías en cuanto al nombre. Y entonces él llamó para una tableta, algo para escribir, y dice, su nombre es Juan. Y en ese mismo momento, le regresó el poder hablar y escuchar. Ahora, una de las cosas que dice cuando nació Juan, dice que todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido tan misericordiosa con ella. Entonces aquí vamos a empezar a ver esos momentos como Dios muestra misericordia. Y aquí lo vemos directamente con una pareja que nunca había tenido hijos. Habían anhelado tener hijos y no pudieron. Y ahora, a esta edad, lo han tenido. Un niño, un bebé llamado Juan. Ahora, déjame leer entonces lo que pasa después. Cuando ya se le suelta la lengua a Zacarías, él empieza a profetizar. Dice, entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador, del linaje real de su siervo David, como lo prometió, mediante sus santos profetas hace mucho, mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, desde el cielo la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, para guiarnos al camino de paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Entonces, con el tema de misericordia, el tema de la gracia de Dios, vemos aquí lo que ya dije, en lo personal, una pareja de ancianos que ya todos habían dicho, ya no van a ser padres, ya no van a ser abuelos, ya no hay linaje para ellos. Y la sorpresa es que Gabriel se le aparece a Zacarías, un sacerdote que nadie realmente lo conocía sino en el pueblo. Sí sabemos que era del linaje de David. Y yo veo mucha
similitudes con Abraham y Sara, y cómo también Dios tuvo misericordia de ellos al darle su hijo. Una promesa que Dios había dado a Abraham, que hasta en tiempo cuando ya era pasado de tiempo de ser padre, Dios le prometió, tú tendrás un hijo. Y no pasó como Zacarías. Con Zacarías regresó a la casa y quedó embarazada su esposa. Con Abraham era mucho más tiempo. Entonces nos dice la profecía, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido su pueblo. Y aquí siempre la historia toda la historia es Dios visitando a su gente, Dios haciendo, dándose a conocer. Y Él se ha dado a conocer a nosotros en diferentes formas, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de su Espíritu Santo. Y lo que nos dice es que debemos de alabarlo, de reconocerlo a Él como Dios, el Dios de la historia, el Dios que tiene todo planificado. Y entonces hace referencia a la gracia pasada, la misericordia pasada, porque dice, nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Entonces aquí hace referencias a tres grupos. Bueno, 3 personas y un grupo. El primero es, y vamos a ir hasta el final, ya lo sé, Abraham y Sara, o mejor dicho, Abraham, porque la promesa fue y el pacto fue con Abraham. Abraham, un hombre semita, un hombre que Dios lo llamó de su tierra natal. Dice, Abraham, deja a tu padre y tu madre, tus tierras, y ve a la tierra que yo te voy a dar a conocer. Y en esa promesa dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra. Esa es una promesa que por medio de Abraham nosotros tendremos una bendición. Todas las familias de la tierra serán bendecidos. Entonces, por medio de un hombre llamado Abraham. Claro, eso requiere que él tenga hijos y no lo tenía. Y más tarde, en el capítulo 15 de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham, porque Abraham ahí le dice a Dios, Señor, Dios le dice primero, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y Dios dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo.
Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes así de numerosa será tu descendencia. Y dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció y él como justo. Dice, además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. ¿Okay? Y esta tierra era posesión para su descendiente. Entonces él hace este pacto. Y sabemos la historia de que, sí, Sara tuvo un hijo, Isaac. Y la profecía y lo que Dios le había dicho es, tú serás una bendición. Tú serás, todas las familias de la tierra serán benditos por tu descendencia. Y entonces vemos más adelante cómo la historia lleva a David, el rey David, y Dios le dice a David, tu heredero, uno de tu descendencia, será el Salvador, será el Rey eterno. Okay. Y entonces también los profetas hacen y hablan y profetizan de que Dios iba a mandar el Salvador y era linaje de David. Entonces se está mirando la misericordia de Dios hacia este pueblo insignificante. Un hombre insignificante con nada y Dios que ni tiene hijos y después por medio sí le da un hijo en una forma milagrosa. Y de allí viene un pueblo llamado Israel. Y en el cúspide de Israel está el rey David. Y la promesa es que de David habrá un Salvador que salvará a su pueblo de sus pecados y le dará vida eterna. Y ahí entonces es por medio de eso. Y por toda la historia de Israel, Dios muestra su misericordia. Él muestra todo lo que Él tiene para ellos. Y no solamente para ellos, sino también para nosotros. Nosotros que somos de todas las familias, de todas las naciones de la tierra. Seremos y somos benditos por medio de esa promesa, ese pacto. Entonces aquí sigue hace referencia a la misericordia pasada que se va cumpliendo. Y lo que me gusta también es que dice ahí que Dios cumple sus promesas, porque ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Y entonces, y dice, y como lo prometió Dios, que Dios lo prometió. Entonces ahora nos toca ver, ya llegamos al presente, el cumplimiento. Ya empieza a rodar las cosas. Cuando Gabriel llega a Zacarías y le da este anuncio, es el comienzo, porque le dice, tu hijo será el que prepara el camino para el Señor. ¿Okay? Entonces dice, por medio de este Salvador que ha sido anunciado, dice, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor en santidad y justicia mientras vivamos. ¿Okay? Entonces eso es lo que va a hacer el Salvador con ellos en ese momento. Y hace referencia en ese momento, y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque preparas el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados,
Gracias a la tierna misericordia de Dios desde el cielo, la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros. Entonces Zacarías, cuando se le soltó la lengua, da profecía mirando hacia atrás, mirando la misericordia de Dios en los antepasados, y dice, y ahora hasta más. ¿Okay? Que ahora está a punto, dice a punto de la misericordia, la gracia, la tierna misericordia de Dios desde el cielo, la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros. Dice, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, para guiarnos al camino de la paz. La luz de Dios brillando entre su pueblo. Y no es una luz como sol, sino la luz de un hombre llamado Jesús, que dice, yo soy la luz del mundo. El que alumbra nuestra vida. Y su vida, Él vino a ser el Salvador. Ahora, muchos en ese tiempo creían que Él iba a ser un rey como David. Guerrero, iba a sacar a los romanos, pero realmente los enemigos más fuertes que nosotros tenemos es pecado, dominio de Satanás y la muerte. Y Jesús vino para mostrarnos misericordia, que nosotros merecemos castigo y muerte eterna, pero por su misericordia, los que creemos en Él, porque Él murió, Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos libró del poder del pecado y de la muerte para darnos vida eterna. Y eso lo vemos en el resto de la historia. Pero aquí comienza la historia. Y Juan el Bautista, entonces, y ayer me di cuenta, fui recordado, de que la historia de Juan, el comienzo de su ministerio, cuando dice aquí en el versículo 80 que Juan creció y después se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó el ministerio público a Israel. Ese es cuando ya en un tiempo Él empieza a predicar, arrepiéntanse y crean, que es lo que dice en capítulo 3. Dice, entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía de ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino, los valles serán rellenadas y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada de Dios. Y Juan era el que preparaba el camino para el Señor. Cuando él empezó a predicar y decir arrepiéntanse y bautícense, demostrando que se han arrepentido, él estaba preparando los corazones de las personas. Había como un sentir, algo está pasando. Dios está a punto de hacer algo grande. Y sí lo estuvo. Y no fue unos días después que Jesús vino y Dios demostró que Jesús era el Mesías, el esperado. Y Juan lo reconoció. Y de ahí vemos, allí entonces ya vemos la gracia de Dios hacia nosotros por medio de Jesucristo. Y en toda la historia bíblica vemos cómo Dios
está demostrando misericordia y gracia hacia nosotros. Y Él se culmina con Jesús. Y Jesús es el Salvador. Él es la luz. Él es el que nos libra del temor. Él es el que nos promete la vida eterna. Ahora, nosotros ya vimos gracia y misericordia a los antepasados. Y en esta historia tenemos la gracia hacia una pareja, pero que Dios va a usar a ese hijo que va a nacer, que nació, para preparar el camino, preparar los corazones de las personas, darles un anticipo de que Dios está a punto de mostrar su amor, su gracia, su misericordia. Entonces, y Jesús, y de allí la historia sigue con Jesús. Y en Juan, nos dice que Juan, los discípulos de Juan dijeron, pero Señor, Juan, ese hombre está bautizando más y las personas lo están siguiendo a él. Y él dijo, yo tengo que menguar y él tiene que ser más grande. Y claro, él dijo desde el principio, yo no soy digno de desatar sus sandalias. Entonces Dios lo tenía para ese propósito de preparar el camino del Señor, demostrando su misericordia, demostrando su gracia. Y en la profecía de Zacarías vemos la gracia y misericordia antigua y la gracia y misericordia en ese momento, en preparación de la llegada del Señor Jesús, y después haciéndonos pensar que viene un tiempo en lo cual se van a cumplir todas las promesas de Dios para nosotros: la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Y entonces nosotros somos parte de esa historia en este momento. Nosotros ahorita estamos anticipando el regreso de Cristo, el cumplimiento de la historia. Hemos visto toda la historia pasada, cómo Dios ha sido misericordioso y sigue siendo misericordioso, y lo será a los que confían en Él, se arrepienten de sus pecados y confían en el Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos ser parte de esa historia, confesando a Cristo, aceptando su regalo de vida eterna que Él compró en la cruz para redimirnos. Él merecemos muerte, pero Él dijo, yo voy a tomar tu lugar, redimirte, pagar por tus pecados y darte vida eterna. Y si nosotros creemos y recibimos ese regalo, tenemos vida eterna y perdón de pecados. Que Dios los bendiga. Y seguimos en eso, y yo les digo, no hay nada mejor que la gracia y misericordia de Dios. Somos bendecidos en Cristo, y Él alumbra en nuestra vida, y Él nos abre los ojos para ver la grandeza de Dios. Y recuerden lo que dijo Zacarías: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido su pueblo. Nos ha visitado y nos ha redimido en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan un súper día en el Señor y con su familia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque tú sigues obrando en la historia. Y nosotros hemos visto cómo obraste en la vida de Abraham y los profetas, en David, cumpliendo tus promesas. Y has cumplido la promesa que nos has dado un Salvador, que nos quita nuestro pecado y nos ayuda a caminar en la luz
y que vivamos reposadamente en paz en ti. Y nosotros anticipando el día cuando se va a cumplir todo esto, estaremos contigo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Esto lo pido en nombre de Cristo. Amén. Que pasen un feliz día.